La práctica de este día a abordar es la práctica número 5 relacionada a lo que son a los hongos contaminantes. ¿Cuáles van a ser lo que son las características generales de los hongos? Los hongos son organismos eucariotas que pertenecen a lo que es al reino fungi. Comúnmente los hongos se reproducen por lo que son esporas o conidias y tienen una estructura propia y a diferencia de las plantas van a carecer de clorofila. Son organismos considerados como heterótrofos porque no producen su propio alimento sino que viven a expensas de otros. Van a ser considerados como aerobios obligados o anaerobios y su pared celular está compuesta por un polisacárido llamado quitina. Son saprofíticos, comúnmente pueden vivir lo que es en el ambiente y también viven como parásitos porque se alimentan de lo que es de la queratina. En algunas ocasiones los hongos van a ser considerados como unicelulares. En este caso tenemos a la fase de los hongos que se llama la fase levaduriforme, que son las levaduras, conocida también como fase parasitaria. Y tenemos lo que son los pluricelulares, en este caso son los mohos, conocida también como fase micelial o fase filamentosa. En algunas ocasiones los hongos van a tener lo que son dos formas y a estos hongos se les van a conocer como hongos dimórficos. Dimórficos porque presentan las dos formas. Fase micelial a temperatura ambiente de 20 a 25 o incluso hasta 30 grados centígrados y fase parasitaria o fase levaduriforme a 37 grados centígrados. Si se le deposita una espora a un medio de cultivo adecuado, a ese medio de cultivo le va a empezar a crecer de manera transversal un tubo germinal, que este tubo germinal por crecimiento distal se va a formar lo que es una estructura larga de un aspecto filamentoso, la cual si está ramificada se le va a conocer como hifa sectada o hifa tabicada. Pero si durante el desarrollo a esta hifa no le aparece de manera periódica tabiques transversales o secto, entonces a la hifa se le va a conocer como hifa cenocítica. Si en el medio de cultivo se desarrollan lo que son varias hifas, como podemos ver en la imagen que ustedes observan ahí a su lado derecho, si nosotros cultivamos agar glucosado desaborado, que son los medios de cultivo más adecuados para el crecimiento del hongo contaminante, agar glucosado desaborado, se van a formar lo que son hifas y al conjunto de hifas se le va a conocer como micelio. Al conjunto de hifas se le conoce como micelio. De acuerdo al micelio puede ser de tres tipos, puede ser sumergido, puede ser vegetativo y puede ser reproductor o aéreo. Ahí nos muestra la imagen que sumergido, en este caso, asegura lo que es la nutrición del hongo por medio de una absorción. Y el vegetativo es responsable del desarrollo, fijación y edificación del micelio reproductor. Y en el micelio reproductor o aéreo van a originar lo que son unidades de reproducción que sobresalen en el medio de cultivo. Es lo que nosotros vemos en un medio de cultivo que ya está inoculado con los hongos. En algunas ocasiones los hongos van a variar en cuanto a lo que es al tamaño y el color del micelio aéreo. En este caso nos va a servir para realizar un estudio macroscópico en donde vamos a ir buscando lo que es la forma de la colonia, el color de la colonia, el tipo de colonia, muchos aspectos más, si tiene presencia o no de pigmento. Entonces los hongos se pueden reproducir de dos maneras, de una forma sexual y de una forma asexual. Podemos observar en esta imagen que es una reproducción, en este caso de la fase micelial. Observamos lo que son colonias en el medio de cultivo. Si nosotros realizamos lo que es una técnica llamada disociado, aquí no puedo realizar un frotis al igual que las bacterias porque el hongo se va a romper. Se rompe lo que es la estructura y no se va a poder observar absolutamente nada. En cuanto a lo que son a las levaduras, vamos a decir que hay hongos que son unicelulares llamados levaduras, las cuales estas levaduras pueden ser redondas u ovales, pueden ser alargadas de pared delgada que se desarrollan por un proceso llamado gemación. Gemación es un proceso por el cual una célula madre da origen a una célula hija exactamente igual a ella, en el cual la célula hija se desprende de la célula madre. Si esta célula hija no se desprende de la célula madre, entonces va a formar estructuras de cadena
que a similitud de una hifa se le va a llamar como pseudohifa. Y en este caso, las colonias que presentan lo que son las fases de levadura son idénticas a las colonias que podemos observar en una bacteria. Ya entonces es muy importante conocer que algunas especies de hongos saprofíticos, debido a que contaminan lo que es el ambiente, en los medios de cultivo de laboratorio pueden dar lugar a un diagnóstico erróneo y pueden producir enfermedades en individuos como enfermedades crónicas, debilitantes en este caso con niveles de defensa disminuidos. Entonces, a partir de ello, podemos realizar lo que es un estudio macroscópico y un estudio microscópico, pero sembrando las muestras. Ya sembrando diferentes muestras, en este caso si son hongos contaminantes, podemos utilizar muestras del suelo, del aire, del agua, podemos utilizar también alimentos, muestras de animales y muestras de seres humanos también, para poder identificar el hongo que posiblemente esté produciendo una lesión. Vamos a observar lo que es la técnica del disociado. La técnica del disociado se hace a partir del medio de cultivo sólido, que contiene lo que es... En el vídeo de hoy vamos a ver una tinción para ver las estructuras fúngicas. Para ello debemos hacer una tinción de los propios hongos empleando azul de lactofenol. Este colorante tiene fenol para destruir los microorganismos no deseados, ácido láctico para conservar las estructuras fúngicas, permitiendo un gradiente osmótico que se produce entre el interior y el exterior de dicha estructura, y por último azul de algodón, que es lo que hace que se tiña la propia estructura del hongo. Para ello vamos a utilizar un porta. Vamos a coger un trocito de cinta. Previamente estas pinzas se han esterilizado. Cogemos un trocito de celo y con mucho cuidado lo ponemos en aquella zona donde haya micelio fúngico. Seguidamente lo colocamos en el porta. A continuación añadimos gotas de azul de lactofenol. Abrimos las puntas siempre a la llama. Aquí tenemos nuestro colorante y vamos a añadir el colorante encima del celo. Recordamos que el celo, la parte por la que se pega, la colocamos para arriba. Añadimos las gotas encima del celo. Añadimos tanto como necesitamos para cubrir todo el celo que hayamos cogido. Cuando hayamos cogido un celo más pequeño necesitaremos menos cantidad, si hemos cogido un trozo grande necesitaremos más cantidad. Descartamos la punta, cogemos un cubre y con cuidado lo ponemos sobre la muestra. Seguidamente iremos al microscopio para su visualización. La técnica que se ha utilizado y pudimos observar lo que es el video es la técnica del disociado. Se utiliza un colorante llamado lactofenol azul algodón. En algunas teorías dice azul de lactofenol. Es un reactivo, bueno, viene siendo lo que es un colorante utilizado en lo que es en la fase micelial. Ya es una técnica que se utiliza para observar toda la estructura del hongo que queremos, en este caso, analizar. ¿Cuáles van a ser los hongos contaminantes que se van a estudiar? Tenemos lo que es a Penicillium sp. Penicillium sp hay varias especies. Tenemos Penicillium notatum, roqueforti, camemberti, y son especies de penicillium que en algunas ocasiones ha servido para la producción de un antibiótico de amplio espectro llamado penicilina. Cuando se siembra lo que es una muestra, independientemente sea de animales o de alimentos o del ambiente, primero hay que esperar por lo menos de 10 a 14 días para que el hongo pueda visualizarse en toda su placa, y estos hongos van a crecer del centro hacia afuera. Solamente se coloca en el centro de la placa lo que es la muestra y va a crecer. A ese medio de cultivo que sea, bueno, el medio de cultivo en la que se ha sembrado se llama agar glucosado de Saborau. Agar glucosado de Saborau.
En este caso, a los días siguientes nos va a dar lo que son algunas características macroscópicas. Hay que verle el tipo de colonia. El tipo de colonia hay que ver si ese hongo es micelial o si es levaduriforme. Si vemos unos pelitos, ya, entonces y en todo el medio de cultivo, entonces el crecimiento es tipo de colonia es micelial. La altura del micelio va a ser corto, el color de la colonia va a ser gris, la producción de pigmento va a ser negativo y el aspecto de la colonia va a ser pulverulento. Se ve como que estuviéramos viendo un polvo demasiado fino en lo que es en el crecimiento del medio de cultivo. Al realizar lo que es la técnica del disociado, vamos a observar lo que son las siguientes características. Las características microscópicas. Podemos observar al lado derecho una Penicillium, y así se observa lo que es al microscopio ya con la ayuda del lactofenol azul algodón. Si nosotros realizamos una técnica del disociado, pero de una forma incorrecta, utilizando una asa en argolla, lo esparcimos en lo que es el hongo como que estuviéramos haciendo un frotis de bacterias, entonces el hongo se va a romper. Y no le vamos a poder ver perfectamente que Penicillium tiene conidióforo, tiene fiálide y tiene conidias, que las conidias son las formas de reproducción que tiene el hongo. El otro hongo que se estudia también como hongo contaminante tenemos Aspergillus sp. Aspergillus sp hay varias especies, tenemos lo que es Aspergillus niger, flavus y Aspergillus fumigatus. Está el nidulans también. Pero acá podemos observar el Aspergillus niger, que en este caso las características macroscópicas, el tipo de colonia va a ser micelial, la altura del micelio es corto, el color de la colonia es negro azabache y en la producción del pigmento se observa al reverso de la placa de Petri. En este caso el aspecto de la colonia también va a ser lo que es parecido al anterior, pero primero viene siendo pulverulento, pero al final se convierte en aterciopelado. Si realizamos lo que es la técnica del disociado, al realizar lo que es esta técnica, las características microscópicas son las siguientes. Vamos a observar que tiene conidia, fiálides, vesícula y conidióforo. ¿Cuál es la diferencia con respecto a Penicillium? Es que Penicillium no tiene vesícula y Aspergillus tiene lo que es vesícula. Penicillium no la tiene. Entonces, dependiendo del tipo de especie que estamos hablando, la conidia puede ser de un color a otro. En el caso tenemos ahí dos colores, se han utilizado lactofenol azul algodón en las dos preparaciones, pero en una observamos de color negro. En este caso Aspergillus niger es de color negro. El otro hongo contaminante que tenemos es Rhizopus sp, también sembrado en un medio de cultivo llamado agar glucosado de Saborau. Las características macroscópicas nos va a dar el tipo de colonia que es micelial, la altura del micelio es alto, el color de la colonia es blanco con puntos negros, producción de pigmento que se observa al reverso de la placa está negativo y el aspecto de la colonia es algodonoso. Ustedes se fijan ahí que la altura del micelio ha llegado en la parte más, podemos decir, en la tapadera, ya puede llegar a levantar un poquito la tapadera si estamos utilizando una placa de plástico, entonces la altura del micelio es alto. Y es el hongo que comúnmente en algunas ocasiones vemos dentro de los zapatos, que están en este caso húmedos, ¿verdad? Y se ha proliferado lo que es el hongo. Entonces este es uno de los hongos que la humedad no le favorece. Cuando está demasiado húmedo el ambiente, el hongo no crece, así con su altura del micelio alto. Y si le vemos en esta imagen tiene un aspecto algodonoso. Al realizar lo que es la técnica del disociado podemos observar las siguientes características. Las características microscópicas a su lado derecho podemos ver así se visualiza en el microscopio. Pero al lado izquierdo tenemos que hay que verle si tiene un esporangio, que en el esporangio dentro van a ver lo que son las esporangiosporas. Las esporangiosporas pueden estar dentro o fuera del esporangio. La estructura que sostiene al esporangio se le llama esporangióforo. Tiene lo que es estolón, que viene siendo lo que es la hifa. Y también podemos observar lo que son los rizoides, que los rizoides van a estar lo que es sumergidos en el medio de cultivo para lograr lo que es la nutrición al hongo. El siguiente hongo que puede ser considerado como contaminante del ambiente, tenemos Candida sp. Cándida, existen muchas especies de cándida. Tenemos lo que es cándida
glavatra, Candida albicans, Candida tropicalis, Candida pseudotropicalis, que en este caso, para poder diferenciar de una cándida de la otra, se pueden realizar lo que son medios de cultivos, como el medio de cultivo es Chomagar cándida, que es un medio de cultivo utilizado para diferenciar especies de cándida. En este caso, la placa que nos muestra ahí es una placa que contiene agar glucosado de Saurau y nos va a dar lo que son las siguientes características macroscópicas. El tipo de colonia va a ser levaduriforme, la altura del micelio es corto, el color de la colonia es crema, la producción del pigmento es negativo y el aspecto de la colonia va a ser cremoso. Incluso le podemos reportar también la forma, que es circular, la elevación, que es convexa, que son las características más comunes. Podemos realizar dos procedimientos acá para poderlo ver al microscopio. Podemos realizar perfectamente un frotis o podemos realizar lo que es la técnica del disociado. Las características microscópicas que voy a observar van a ser, puedo observar lo que son pseudohifas, ya que en este caso también levaduras en gemación. Candida sp es común verla también en una muestra de orina de un paciente diabético. Podemos ver ese tipo de hongo, en este caso la fase de levadura. Para poder diferenciar especies también realizo una prueba que se llama la prueba de tubo germinal. En esta prueba de tubo germinal, o llamada también la filamentación en suero, se utiliza lo que es plasma citratado. Se obtiene lo que es 0.5 ml de plasma citratado, se le coloca lo que es unas pizcas de azúcar a un tubo de hemólisis, a un tubo de ensayo, y luego se deposita la colonia de cándida a ese tubo que contiene lo que es el citrato de sodio, plasma citratado. Se pone a incubar en términos ya sea de 2 a 4 horas y al término de ese tiempo se saca una gota, se visualiza al microscopio con la ayuda de una lámina de laminilla y si podemos ver que le viene saliendo a esa levadura un tubo germinal o un tubo transversal, entonces decimos que es la prueba de tubo germinal positiva. Nos indica que es Candida albicans. Entonces podemos dar un diagnóstico rápido a partir de esa prueba de tubo germinal. Si da negativo, entonces hay que sospechar de otras especies de cándida. Hay que realizar otras pruebas para darle un diagnóstico certero al paciente y poder decir si es o no la presencia de cándida que se está, en este caso, sembrando en ese medio de cultivo.